sean todos bienvenidos. Nos encontramos reunidos hoy para hablar una vez más de psicología. En concreto en este episodio sobre el maravilloso mundo de los grupos, y no de cualquiera, sino de las intervenciones grupales y sus tácticas y técnicas. Pero no solo en cuanto a total del programa, puesto que vamos a abordarlo desde las intervenciones grupales en mujeres con dolor crónico. Esto con la intención de facilitar tu aprendizaje y enriquecerlo. Y si es que lo anterior no te hace sentido aún, pues ya lo hará, porque este podcast tiene precisamente la intención de servir como un apoyo al estudiante en cuanto a los temas algo complicados, pero claro que necesarios y muy interesantes de la carrera de psicología. En fin, no me como más el tiempo y mejor vamos a darle la bienvenida a la maestra Natalia Quetzal. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Para dar la apertura a este tema, Natalia, pues me gustaría que ustedes, las personas que nos están escuchando, pues pudieran familiarizarse un poco con la población de la que vamos a hablar hoy, ya que claro que en cualquier intervención, y sobre todo cuando estamos hablando de intervenciones grupales, pues es muy necesario delimitar a la población y a las necesidades que esta población va a tener. Entonces, ya hablábamos al inicio que vamos a abordarlo desde la perspectiva de dolor crónico en mujeres. Entonces, ¿te parece si comenzamos a hablar acerca del tema del dolor, Natalia? Sí, claro. Entonces, ¿cuál dirías, Natalia, que es la importancia del dolor en nuestra vida? Ok. El dolor es uno de los fenómenos que presentamos la mayoría de las especies animales, que nos ayuda a tener un proceso de adaptación y de supervivencia en general, ¿no? Nos ayuda a adaptarnos, nos ayuda a identificar peligros, nos ayuda a darnos cuenta y monitorear cuando estamos teniendo algún tipo de daño, una lesión, cuando estamos experimentando enfermedad. Entonces, en general, es un fenómeno que tiene este papel muy importante dentro de los aspectos de supervivencia y de adaptación al medio, ¿no? O sea, es decir, a través de él vamos a ir retroalimentando cuáles son las experiencias positivas y cuáles son las experiencias más negativas o dañinas en nuestros contextos para poder dar respuesta a qué es lo que podemos o con qué tenemos para enfrentarnos a estos procesos, y a partir de ahí pues poder generar supervivencia, adaptación, incluso de tipo ya no nada más digamos mera sobrevivencia natural, ¿no? Sino en el contexto social pues también es un patrón que ha ido evolucionando y nos va dando también herramientas para poder comunicarnos con nosotros, las demás personas, acerca de lo que nos duele cuando necesitamos apoyo, ¿no? Y entonces en ese contexto social también se ha ido desarrollando como una herramienta de adaptación. Tiene muchas funciones, es algo muy, muy bonito y que yo sé que no nos gusta tanto, pero es esencial para la vida. Sí, claro, ¿no? Es como cuando hablamos, por ejemplo, de lo que se suele llamar como emociones negativas. Así es. O sea, es como, no es algo que sea como muy bonito sentir, o sea, a la mayoría de las personas no les gusta sentirse tristes, enojadas, pero pues, o sea, tal vez no se puede ver en un inicio, justo como por la carga que se tiene y la perspectiva que se tiene de ellas, pero pues, como decías, ¿no? O sea, es una función adaptativa. Entiendo que este dolor que mencionas es más referente al dolor agudo, que es como esta parte adaptativa de sentir dolor, digamos. Pero cuando el dolor se cronifica, existen procesos diferentes y pues también se debe a diferentes causas. Entonces, ¿cuáles dirías, Natalia, que son estas diferencias entre el dolor agudo y el dolor crónico? Ok. Sí, una de las formas, que hay muchas formas de clasificar el dolor, es un fenómeno tan diverso entre las personas y entre los factores que la detonan, que se han desarrollado muchas formas de clasificarlo. Una de ellas es cuánto tiempo tú puedes pasar con un dolor específico. Y a partir de esta duración del dolor, lo clasificamos en lo que es el dolor agudo y el dolor crónico. El dolor agudo tiende a ser un proceso que se da a partir de algún tipo de lesión o enfermedad, ¿no? Es un proceso que pues
por ejemplificarlo, ¿no? Tú te lastimas, te cortas, te machucas, te fracturas, cualquiera de esas cosas te va a detonar en ese momento dolor. ¿Por qué? Pues porque es la respuesta natural del cuerpo, ¿no? Para poder avisar en dónde sucedió ese evento, ¿no? En qué parte de tu cuerpo, con qué intensidad, dependiendo de si duele poquito, duele mucho. Ahí vamos observando como ya diferentes características que se van adaptando al fenómeno. Entonces, ese dolor que surge como respuesta espontánea y natural a un daño, usualmente es el dolor agudo. Ese dolor debería de tardar poco tiempo en solucionarse, ¿no? Es decir, en disminuir su intensidad, porque usualmente lo que sucede después de que nosotros nos lastimamos, pues es que vienen todos los procesos de reparación de los tejidos del cuerpo y ayudan a que a través de la inflamación, de la señalización, de que se te inflama, de que se enrojece, todo ese proceso, suceda que hay ahora una reparación y pues en un periodo corto, ¿no?, de tiempo, valga la redundancia, pues va a haber una disminución del dolor. Ese dolor se puede quedar algunos días, inclusive dependiendo del nivel de la lesión pudiera durar algunos meses, pero buscamos que eso se comporta usualmente como un dolor que se va a reparar en poco tiempo. Y ese sería un dolor de comportamiento agudo, perdón. Cuando esto no sucede, es decir, puede haber daño o no, también esa es otra cosa en la que vamos a tener que adentrarnos un poco, pero usualmente cuando sucede algo, algún estímulo que va a activar el proceso del dolor y esto no se limita, es decir, no se regula, entonces hablamos de un dolor que se comienza a cronificar, ¿no? Es decir, un dolor que no encuentra una manera de autorregularse y que a través de diferentes procesos, tanto fisiológicos como psicológicos, va a cronificarse. Y eso quiere decir que va a durar más allá de meses, ¿no? No es tan clara la definición de cuándo debiéramos considerar el dolor crónico o agudo, pero la mayoría de las asociaciones que estudian dolor lo cortan en 3 meses. Es decir, tú dices de 0 a 3 meses podemos todavía hablar de un dolor agudo, y más allá de los 3 meses, cuando ya empieza a durar meses, años el dolor, entonces ya hablamos de un dolor que está cronificado. Bueno, algo que me gustaría como destacar aquí es que el dolor como tal es un proceso que está muy enfocado en cómo las personas percibimos e interpretamos lo que nos está sucediendo, ¿no? Es decir, a través de que nosotros estimulemos el cuerpo de una forma dañina, es decir, si yo me corto, por ejemplo, eso va a mandar una señal a mi cerebro y mi cerebro va a interpretar qué está sucediendo ahí a través de muchas cosas, ¿no? Incluidos los estímulos, por ejemplo, visuales, ¿no? Que yo me vea que estoy cortada, pues va a jugar un papel en cómo yo interpreto eso que me está pasando y qué tanto me va a doler y cómo voy a responder a eso que me está sucediendo. Entonces, esto implica que hay un punto muy específico o un factor muy importante dentro de la cadena del dolor que tiene que ver con los factores psicológicos. El estilo de afrontamiento, lo que yo estoy pensando, cómo estoy evaluando la situación en la que me encuentro, va a determinar de manera importante cómo se va a comportar esa manifestación física, vamos a decirle así, o fisiológica, en un proceso de retroalimentación. Entonces, efectivamente, lo que hemos observado es que hay una diferencia entre las personas que tienen un dolor agudo y se recuperan y las personas que tienen un dolor agudo y se cronifica. Y una parte muy importante de esa diferencia, digo, obviamente hay una aportación del tipo de lesión, ¿no? O sea, los tipos de lesiones van a jugar también un papel, vamos a decir, un porcentaje dentro de esto, pero el otro porcentaje va a tener que ver justo con estas variables que tienen que ver con si yo estoy lesionado y me acuesto en la cama a descansar, porque esa es mi creencia y la interpretación que hago de cómo debo de responder cuando yo me siento mal o me duele algo,
Entonces, en tanto más yo me inmovilice y me paralice frente a muchas de las lesiones que se presentan en el cuerpo, más voy a retroalimentar los procesos de cronificación. Entonces, la evitación, efectivamente, la catastrofización, que tiene que ver con estos estilos de pensamiento que están asociados a lo peor, ¿no? Me va a pasar lo peor y entonces júntalos, ¿no? Me va a pasar lo peor y si me muevo entonces ya me voy a quedar así para siempre y tengo que reposar porque si no esto me va a matar, etcétera, etcétera. Eso se conjunta en un proceso de interpretación y hace que las personas se paralicen, se queden inmóviles y entonces ya no puedan responder de una manera eficiente. Y eso tiene que ver también con la búsqueda de atención médica, el consumo de fármacos, la búsqueda de rehabilitación física. Hay muchas cosas que van de la mano con estos procesos que yo les llamaría como más transversales, ¿no? O más, si lo quieren ver así, incluso como un proceso transdiagnóstico, en donde va a afectar a la mayoría de las personas y dependiendo de en qué nivel se encuentre y qué áreas de interpretación estemos tocando, pues va a ir afectando de manera diferenciada que unas personas hagan una cosa y otras no, frente a un dolor que ya se está presentando de manera o muy intensa o muy frecuente, ¿no? Y bueno, obviamente todo eso también va relacionado con los factores de ansiedad y estrés. El estrés y la ansiedad son fenómenos que a nivel fisiológico se detonan cadenas importantes de respuesta de muchas hormonas y muchos neurotransmisores y es como una vía que va a alterar al cuerpo, ¿no? Que está construida para darle una activación de respuesta ante peligros, ante situaciones alarmantes, ante cosas que nos están afectando. El dolor es un estímulo estresante en sí, ¿no? Entonces, cuando tú combinas estos elementos, también se van a dar procesos paralelos que van a ir haciendo que el cuerpo no pueda entrar en procesos de reparación y de descanso. Entonces, tú conjuntas una persona que vive estados a lo mejor elevados de ansiedad, estrés, y a ese cuerpo que de por sí está teniendo dificultad para autorregularse, le metes un estresor más como puede ser el dolor, que en sí es un factor muy estresante para el cuerpo, pues entonces estamos encontrando personas que como que potencian esta respuesta a nivel fisiológico y también conductual y que entran en ciclos como viciosos, vamos a decirle, en donde el dolor más la ansiedad más el estrés no permiten que haya procesos ni de descanso ni de reparación. Entonces, si observamos eso en general, pues son elementos que van conjuntándose para potenciar una respuesta inflamatoria, para potenciar una respuesta de poca recuperación y que eso en conjunto con las conductas y los contextos van formando un clima ideal, diría yo, para una cronificación. Okay. Ok, creo justo algo importante aquí es, o sea, estos elementos centrales, todas estas partes acerca del estilo de vida, comportamientos, variables también que podríamos llamar como contextuales, o sea, lo que rodea a la persona, pues ayudan a la cronificación. Al inicio pues mencionábamos, ¿no? Esto, la idea de este episodio en particular es hablar acerca de grupos, llevamos un rato hablando acerca de dolor, pues a lo mejor en un inicio puedes decir, o sea, ¿por qué esto puede llegar a ser importante? Y pues la verdad es que lo es. O sea, sobre todo cuando se habla de grupos, justo como el bagaje, el hacer esta investigación, el tú conocer a tu población, es algo que tú vas a tener que hacer para poder entender qué es lo que tú vas a hacer dentro de las sesiones. Porque esto es muy importante, pues cuando una persona va a terapia individual, pues puede ir por diversas situaciones que el terapeuta generalmente pues desconoce hasta que tiene el primer contacto con esa persona. En el momento en el que tú formulas un grupo, ya tienes que tener como conciencia de por qué estás haciendo ese grupo, ¿no? Entonces, pues por supuesto que todas estas variables ya las tienes que conocer antes de tú poder formar ese grupo y decir, oye, es que necesitamos una intervención grupal respecto a esto por estas situaciones, ¿no? Claro. Claro que cuando se quiere reunir a personas en un grupo, pues se necesitan variables comunes que permitan tener esta vinculación, que es uno de los fenómenos que se presentan.
Una de ellas, que es particular de esta población de la que estamos hablando, pues es justamente el dolor crónico. Ahora, igual para darles un poco de contexto al respecto, para el caso específico de mujeres con dolor crónico, también hay algunas variables muy importantes que son, entiendo, temas centrales también al momento de hacer los grupos para las intervenciones. Entonces, ¿nos podrás platicar un poquito acerca de estas variables, Natalia? Sí, claro. Efectivamente, yo creo, siempre he pensado que el hacer psicoterapia es muchísimo trabajo, ¿no? O sea, pudiera parecer algo sencillo dentro del contexto ya de cuando estás hablando con tu cliente o con tu consultante, pero en realidad lo que tú necesitas prepararte antes de llegar a esa sesión es mucho, ¿no? Y bueno, obviamente en los diferentes contextos y en las diferentes áreas va modificándose. Específicamente en el área de salud, que es a lo que yo más me dedico, y en el área de dolor crónico específicamente o especialmente, pues no es distinto. Tienes que poder entender cómo ese fenómeno lo vas a encuadrar dentro del área de la psicoterapia, ¿no? Es decir, por qué para esa persona es importante llegar a un proceso psicoterapéutico. A mi parecer, esa es de las áreas más relevantes de intervención, o sea, que tenemos. Si tú trabajas, ya sea a nivel individual o grupal, y no eres capaz de poder aterrizar en tu primer sesión, por qué ellos están ahí, ¿no? Y clarificar desde dónde tú puedes brindar un marco de apoyo, de ayuda, es altamente probable que las personas se van a ir del proceso, ¿no? Porque no logran hacer ese le llamamos nosotros rapport, pero el rapport no nada más tiene que ver con que me caigas bien y yo te caiga bien y seamos amables, ¿no? Tiene que ver muchas otras variables que implican justo este entendimiento de por qué yo llegué aquí como consultante y tú qué me vas a ofrecer. Entonces creo que un poco a eso te refieres, ¿no? El preparar eso implica que yo como psicoterapeuta no nada más entienda las dinámicas y las estrategias de la intervención grupal, sino que yo pueda comprender el fenómeno que ellas están experimentando y cómo la psicología puede ayudar a esas personas que están experimentando este padecimiento. Entonces, en el contexto específico del dolor, eso es lo que buscamos, que en estas primeras intervenciones, sobre todo cuando hablamos de grupos, y ahorita vamos a decir por qué estamos hablando de grupos, ellas puedan entender que todas estas variables que acabamos de describir, ¿no? Que los procesos de cómo ellas interpretan o viven el fenómeno del dolor, qué creen al respecto, qué hacen al respecto, si se medican, si no se medican, si buscan atención médica o no, si tienen alguna actividad física de por medio, es decir, muchas variables que están alrededor de lo que acabamos de decir, van a tener un impacto sobre su recuperación y sobre la calidad de vida que vayan a tener, ¿no? Entonces, conocer eso es tarea del psicólogo para que tú lo puedas llevar a esas primeras sesiones y les puedas explicar cuál va a ser el proceso a través del cual tú les vas a proveer de ayuda. Y que no nada más nos centremos en pensar que la psicoterapia grupal se enfoca en como que nos escuchamos y nos validamos, ¿no? Que es una parte fundamental, pero no es lo único que tenemos que hacer dentro del contexto. Entonces sí, efectivamente, en el marco del dolor crónico específicamente, que es una enfermedad compleja, las mujeres son uno de los grupos más vulnerables, más prevalentes, y es por eso que también nos hemos enfocado en trabajar con ellas. Y los grupos, pues hemos observado y se ha demostrado ampliamente en la psicología que pueden proveer de una variable importante que tampoco se da dentro de los trabajos individuales, que son estos factores como de apoyo social, ¿no? De la cohesión, del poder encontrarte dentro de un contexto en donde puedas validar que hay otras personas que están experimentando lo que tú estás experimentando. Y bueno, ahí más adelante me gustaría destacar que ese es un factor
muy, muy importante en el contexto de la mujer con dolor crónico, que además de todo el proceso de enfermedad, vive violencias, vive invalidación sociocultural. Y entonces de ahí también la relevancia de poder encontrarse con otras mujeres, con otras personas que experimenten lo que ellas. Entonces eso es un tema. Ok, o sea, igual de inicio, pues nos mencionas, ¿no? También como el buscar esta justificación de el por qué trabajar con grupos. En un inicio, o sea, entiendo que también los grupos surgen justo como más por una parte económica, la idea de las intervenciones grupales en general, el decir, es más redituable tanto para el sistema de salud como para el mismo terapeuta en cuestión de ganancias, si es que está en procesos privados, bueno, como en consultoría privada, digamos, y también para los pacientes, ¿no? O sea, es más económico para ellos recibir intervenciones grupales porque suelen ser más baratas, porque se atiende a una mayor cantidad de gente en menos tiempo. Pero por supuesto que para ciertas situaciones específicas también hay incluso más razones para el decir es que esta intervención debería de ser grupal. Claro. Nos hablabas también acerca de algunas variables relacionadas a violencia, que también son un factor importante, entiendo, para el decir es que las mujeres con dolor crónico deberían de estar recibiendo también intervenciones grupales. ¿Nos puedes platicar más acerca de esto, Natalia? Bueno, el dolor crónico es, como mencionábamos, una población importante, ¿no? Yo creo que habría que partir de ahí. No es algo de lo que se hable mucho, ¿no? Si tú buscas cuestiones de salud en México, en el mundo, vas a encontrar la prevalencia de cáncer, la prevalencia de cáncer de mama, la prevalencia de enfermedades, diabetes, ¿no? O sea, estas que son muy famosas porque la prevalencia es muy alarmante. Pero el dolor crónico no se ha quedado atrás. En realidad estamos hablando de a nivel internacional tasas como del 20% de la población, que es un chorro. Entonces, y de ese 20% de la población, de ese grueso, que bueno, es un aproximado, ¿no? Porque tampoco es como que lo evaluemos tan eficientemente. Alrededor de, yo creería que el 50 al 70% lo viven las mujeres, o al menos lo expresan, que ese es un tema que tendríamos también que considerar. No es lo mismo decir que el fenómeno es esto, ¿no? Es el 60 al 70%, a decir, bueno, eso es lo que sabemos porque eso es lo que se refleja en la búsqueda de atención en salud. Entonces, más del 50-70% de la población con dolor crónico que busca o que ha referido abiertamente el dolor son mujeres. Pensamos que los hombres o experimentan menos dolor o no lo refieren, ¿no? Entonces, esa es una justificación importante del por qué dentro del área de trabajo usualmente lo que vemos son grupos de mujeres. Es bien raro que tengamos en la práctica ya, al menos en el tiempo que yo he trabajado ya con este tipo de personas, es bien raro que tengamos hombres, especialmente no en los grupos, porque además como son muchas mujeres, pues no les encanta, ¿no? Y o en intervenciones individuales. Obviamente vemos más en la intervención individual, pero tampoco es una población muy prevalente, ¿no? Vamos a decirlo así. Entonces, bueno, desde esa perspectiva tenemos principalmente mujeres que viven dolor crónico y que lamentablemente, como lo acabas de mencionar, pues también lo que se ha ido observando es que la mayoría vienen de contextos violentos, muchas desde la infancia, ¿no? Y sabemos pues que eso es algo que lamentablemente se vive o vivimos muchas mujeres. Pero es como también una particularidad estar observando que consulta tras consulta tras consulta lo que ves es una historia de una mujer que ha sido extremadamente violentada o que sigue siendo violentada en algunos contextos y que eso se está también acompañando del proceso de dolor crónico. Ya en la investigación, claro que hay mucho contexto de cómo el trauma, ¿no? Incluso el trauma infantil y conforme va evolucionando a lo largo del tiempo,
va siendo un factor que aporte para este proceso de desregulación del sistema nervioso central que observamos en el dolor crónico también. Entonces, digamos que se van compartiendo estos procesos y estas vías, ¿no? Hace rato hablábamos del estrés y cómo el estrés altera una vía fisiológica y cómo el dolor se comporta como un estresor. Y entonces aquí, si juntamos la parte del trauma, lo que vemos es una persona que, dependiendo de en qué momento de su vida, que la mayoría lamentablemente son a edades tempranas, empiezan a experimentar un estrés muy intenso, ¿no? No estamos hablando del estrés de salir al tráfico, estamos hablando del estrés de una persona, una niña, que a edades, pues a estas edades tempranas empieza a experimentar golpes, violencias, violaciones, abandono, negligencia, y que ese nivel de estrés empieza a vivir en su cuerpo y seguramente lo va a ir manteniendo a lo largo de sus etapas de vida, y que muy probablemente estemos hablando también de un problema de desgaste, ¿no? Es decir, que a lo largo de tanto tiempo de experimentarlo va a ir desgastando su sistema, lo va a cansar, lo va a fatigar, obviamente, y que en algún momento eso va a reventar y va a dejar de funcionar como había estado funcionando. Y entonces ahí observamos este paralelismo y esta interacción mutua. Ok, o sea, y claro que son temas, por supuesto que muy importantes y pues obviamente será necesario también el poder trabajarlo tanto desde nivel sistémico como nivel individual, social. Claro. Por ejemplo, aquí me gustaría preguntarte, o sea, ¿cuál es el trabajo que se puede hacer respecto a todos estos temas dentro de un grupo? El tema es que estas mujeres que comparten todas estas historias y este proceso de enfermedad, dentro de los grupos encuentran o tratamos de promover al menos que haya un sistema de soporte que pueda proveerles no nada más de las estrategias o herramientas, vamos a decir, estrictamente psicológicas, ¿no? Como puede ser que a lo mejor sí yo sé que las personas con dolor crónico tienen un cierto estilo de afrontamiento disfuncional, pues yo les enseñe, ¿no? Desde la intervención a cómo modificar o cómo poder hacer un cambio en ese estilo disfuncional que tienen de afrontar. Esa es una parte de lo que se encuentra en los grupos. Y entonces, en estos componentes de, vamos a decir, psicoterapéuticos, pues hablamos de sí, cómo modificar estilos de afrontamiento, cómo identificar los tipos de pensamiento que están siendo más complejos o disfuncionales, vamos a decirle, cómo poder ayudar a su cuerpo a encontrar un proceso de descanso, de relajación, ¿no? Que básicamente pues buscamos enseñarles estrategias de relajación, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, a lo mejor de eso, si tú lo consideras, después lo tocamos más a profundidad, pero además de eso, el tema aquí es que encuentran en el grupo como resonancia, ¿no? Como el poder expresar cosas que se limitan usualmente a expresar porque consideran que eso que viven, o a lo mejor ellas lo están inventando, o solo ellas lo están experimentando y nadie más lo puede entender. En el contexto familiar no se habla de esto, no se pueden expresar de una manera tan abierta, porque a lo mejor lo que hay alrededor de ese contexto pues puedes llegar a ser mucha invalidación, ¿no? El que les diga, no, pues es que a lo mejor tú lo estás exagerando, tú lo estás inventando, yo te veo bien. Incluso el mismo sistema de salud es algo que sucede, ¿no? Cuando una mujer llega de manera consistente a referir dolor a una consulta, pues el sistema de salud lo que devuelve es ya lo revisamos y usted no tiene nada, y entonces pues mejor o vaya al psicólogo o vaya al psiquiatra o póngase a tejer, ¿no? Que es algo que me han dicho muchas veces las pacientes. Entonces, esa invalidación, como es sistémica, cuando ellas llegan a un grupo que no invalida, sino que por el contrario, ¿no? Puede reforzar y puede validar y puede proporcionar este espejeo de, esto no nada más me pasa a mí, le pasa a la otra, le pasa a la otra y a la otra y a la otra y a la otra, entonces empiezan a encontrar esas cosas en común, esos síntomas en común, esas experiencias comunes, y eso les genera un cierto nivel de alivio, por supuesto,
porque entonces pueden disminuir esa ansiedad y esa tensión, vamos a decirlo, de pensar que ellas están inventándose su propia enfermedad y pasan a notar que no son ellas y que hay todo un grupo de personas que experimentan eso mismo y eso les proporciona mucha, pues creo yo que es alivio, mucha sensación, no de bienestar, pero al menos como de validación. Es ese alivio que viene con la validación. Todos estos temas, o sea, siempre hablando acerca de violencia, hablando acerca de invalidación, como mencionas, ¿no? O sea, también dolor crónico es algo que no se visibiliza mucho en general, entonces a veces es muy complicado todo el proceso de poder recibir un tratamiento y son temas que generan mucho estrés emocional, digamos, en la persona que lo vive. Entonces, también al momento de que eso sale dentro de las intervenciones, pues claro que lleva muchas veces a un desbordamiento por todo el estrés que te está generando. O sea, ¿cuál ha sido también tu experiencia con esto? O sea, ¿cómo has podido tú tanto el poder acompañar a estas mujeres durante ese proceso y pues también el poder hacerlo dentro de la intervención grupal? Ay. es, es muy desafiante, es muy bonito y, y también yo diría que es algo que me lleva a necesitar un constante proceso de trabajo interno, porque, ¿cómo te diré? Esto que acabas de decir es obviamente cierto. Cuando las personas llegan, ya sea a la consulta individual o al grupo, pero especialmente en los grupos, hay un desbordamiento masivo, ¿no? Entonces, si alguien, o supongo que la gente que nos escuchará, tal vez va a vivir o ha vivido el desbordamiento individual, ¿no? O sea, en la intervención o en la evaluación individual siempre llega un punto en donde la persona se desborda y empieza a hablar de eso que le lastima, lo que le duele, etcétera, etcétera. Y tú como receptor de eso, lo vives también, ¿no? O sea, creo que una de las características que yo pienso que son importantes en un psicólogo clínico es ese proceso de empatía y ese proceso de poder experimentar el dolor que tú ves en el otro. No vives el dolor del otro, pero cuando ves al otro sufrir, sufres de alguna manera y eso te duele y también de ahí surge la necesidad o la motivación de querer ayudar a reparar, ¿no? Entonces eso lo multiplicas, porque puede haber, no es una, puede haber 5, 10, 15 personas en un mismo espacio que en el momento en el que una de ellas empieza a hablar de cómo, por ejemplo, ha sido invalidada, entonces ves 15 caras asintiendo y diciendo, sí, es cierto, eso pasa. Sí. O en casos mucho más extremos, por ejemplo, las escuchas hablando de madres que han sido violentadoras o padres que han sido violentadores y entonces es lo mismo, ¿no? Vas viendo cómo se repiten las historias en las caras y observas que son fenómenos comunes. Y así nos podríamos ir escalando violencias hasta llegar a procesos de violaciones o procesos de golpes, ¿no? En donde tú volteas y ves que hay caras que repiten esa historia que una de ellas se ha atrevido a contar. Uh-huh. Y entonces para ti el peso tiende a ser un poco eso, es, híjole, ¿no? Esto que a lo mejor cuando tú estás en una evaluación y dices, una persona que ha vivido este tipo de experiencia, qué feo, lo ves y dices, son 15 personas que han vivido este tipo de experiencia. Y eso de alguna manera pues te toca, ¿no? Y te genera enojo, te genera frustración, te genera impotencia, porque al final pues todos estamos en ese sistema, ¿no? En donde las violencias son perpetuadas de manera múltiple y que tú sabes que estás en ese sistema
Y que al final el problema, creo yo, del trabajo con las violencias es que tú no puedes reparar eso, ¿no? O sea, tu trabajo es acompañar y de alguna manera tratar de buscar que esa persona encuentre una manera de vivir una vida digna y valiosa a pesar de eso, pero no puedes quitarlo. Entonces, es interesante de cierta manera, es retador a nivel emocional porque pues obviamente en ese momento tú tienes que buscar una forma de autorregularte y de poder dar respuesta a las demandas que se están generando, además de la respuesta emocional, ¿no? Porque viene este proceso doble. O sea, tienes que responder a nivel emocional y tienes que responder a nivel técnico, vamos a decirlo, y eso quiere decir como la estrategia psicológica que vas a echar a andar, que tiene que cuidar todo esto, ¿no? Que tiene que cuidar que no invalides, pero que puedas dar una salida y que trates de buscar un clima en donde ellas se vayan un poco más aliviadas de cómo llegaron, ¿no? Y cargar ese peso es súper complicado. Cargar el peso de una sesión en donde se abre tanto maltrato y tratar de aterrizar en un punto en donde digas, bueno, pero al menos estamos aquí y estamos en esto, y que ellas puedan experimentar un poco de alivio de toda esa tensión cuando son 15, 20 personas, es muy complejo. Entonces creo que ahí está como el reto, si lo quieres ver así, sí es un trabajo muy complicado, pero que al final también te va dejando cierta satisfacción y cierto como sensación de que estás al menos escuchando, que estás trabajando, que estás aportando a que esas personas que ya han sido lastimadas de tantas formas encuentren un espacio en donde ya no se lastimen, sino que traten un poco como de resarcir, ¿no? Ese... Ok. O sea, aquí igual me gustaría acotar como algunos puntos de todo lo que mencionas, que pues es que justamente cuando se habla acerca de un grupo terapéutico, o sea, no estamos hablando, por hablar de alguna otra intervención, por ejemplo, de doble A, ¿no? O sea, que digamos que es un poco más relacionado al acompañamiento y pues sí, algunas técnicas que ellos utilizan que llevan a cabo para poder ayudar a que una persona deje de tomar, en su caso. Pero pues aquí es como dices, ¿no? O sea, qué complicado el tener que tanto regularte a ti emocionalmente como ayudar a la y las personas, porque pues estás trabajando con un grupo, a regularse también emocionalmente y que más allá de eso también les tengas que dar esta parte de aprendizaje, que pues es lo que finalmente también busca las intervenciones psicológicas, el que las personas se vayan con algo que les ayude a sobrellevar todos aquellos problemas por los que sean que haya llegado a consulta, ¿no? O sea, finalmente buscar una mejor calidad de vida, tener un mayor bienestar, etc, etc. Entonces, pues, claro, esto es siempre muy importante y si de por sí es difícil en las consultas individuales, o sea, personalmente a mí me ha pasado, claro, que la primera vez que me destaparon temas relacionados con violencias, con maltratos, pues yo me quedé en shock, o sea, no sabía qué decir. Y pues en ese momento yo me quedé congelado, ¿no? O sea, ya en algún momento pues ya como que me desperté yo solito porque dije, pues a ver, o sea, si la otra persona está contándote esto, pues tienes que responderle algo, ¿no? O sea, finalmente es la labor que estamos haciendo. Y eso de manera individual, entonces en un grupo pues por supuesto que más retador, más complicado, ¿no? Una parte que mencionas, pues es el buscar como esta atmósfera, digamos, de bienestar, en la que las personas se puedan ir, digamos, mejor de lo que llegaron en un inicio. Difícil cuando, pues claro que durante la sesión van a salir mil cosas que pues van a destapar muchos temas emocionales complicados que van a generar esto que ya hablábamos de las emociones negativas, ¿no? Entonces, ¿qué estrategias o de qué herramientas te has apoyado tú, Natalia, en tu experiencia para poder conseguir esta atmósfera de bienestar? Marshall Linehan hace una metáfora para hablar sobre las personalidades con TLP, en donde ella dice que tienen una piel como muy delicada, muy sensible. ¿Por qué? Porque todo lo que les toca las lastima, ¿no? Entonces,
Yo creo que un poco así es el proceso del dolor crónico en estas mujeres. Su sensibilidad a los estímulos, al mundo es mucha. Y para poder ayudar a procesar eso, hay diferentes cosas que se tienen que hacer a nivel de intervención. La idea de un proceso de terapia es que justo ellas puedan encontrar aceptación de el proceso que viven, llámale el que sea, o sea, porque puede ser el dolor como enfermedad, pero también de su propia historia de vida, ¿no? Que las ha llevado y las ha acompañado hasta detonar en estos puntos muchas veces. Entonces, se vuelve complicado, refiriéndome o queriendo llegar a este punto de las estrategias que yo utilizo, se vuelve complicado porque de alguna manera tenemos que entender que si ellas no transitan esa aceptación, es muy complejo que vayan a poder avanzar en otras estrategias, ¿no? Porque es como este primer paso de, puedes aceptar o no que vas a vivir con dolor, puedes aceptar o no que en tu vida fuiste violentada y eso no se te va a quitar. Y si tú no puedes aceptar eso, entonces es probable que sigas buscando una manera de quitártelo, ¿no? Es decir, se empeñan en estrategias como para poder curarse del dolor y entonces intentan cosas que no van a servir y se la pueden vivir en estos procesos, ¿no? Así como intentan curarse de haber sido maltratadas, violentadas, etc. Y entonces eso limita mucho la adherencia a los tratamientos, por ejemplo, ¿no? O sea, que puedan realmente comprometerse con hacer e intentar cosas distintas. Y en el caso del dolor, comprometerse con hacer cosas y saber que el dolor no se va a quitar, pero que puede disminuir o que puede cambiar, ¿no? En su intensidad, en su forma. Entonces es bien complicada esa primera parte. Como que yo creo que esa es una de las primeras estrategias que busco hacer, como tratar de promover esta aceptación. Obviamente hay quien lo logra, hay personas que no, y en ese primer punto yo siempre veo esa inflexión, ¿no? O sea, sé que hay gente que va a transitar a otros procesos y gente que se va a quedar atorada. Y es difícil también para ti como terapeuta aceptar y decir, bueno, pues es que yo puedo hacer ese paso por él, ¿no? Ella o él lo tienen que hacer solos, y si no lo pueden hacer, pues ¿qué les puedes ofrecer? Otras estrategias como de autocuidado a lo mejor, ¿no? Como ayudarles a contener un poco la evolución de la enfermedad. Se vuelven estrategias como, yo no diría que menos importantes, pero menos de fondo, ¿no? Como un poco más de acompañamiento y hasta ahí se quedan. Y entonces hay este otro grupo de personas que deciden trabajar y deciden entrar en los procesos y creo que tiene que ver más con el proceso emocional, ¿no? De aceptación y de poder entender que, pues, que no todo se va a curar o no se va a modificar. Y a partir de ahí entonces ya puedes entrar también a otro tipo de áreas de trabajo. Y en estas otras áreas, pues sí, vamos a ver, por ejemplo, gente que se va a comprometer más a, por ejemplo, tener cambios de hábitos, ¿no? Cambios de hábitos de sueño, de actividad física, de alimentación, que son muy importantes dentro de los procesos de recuperación y de mejorar la calidad de vida. También son personas que se comprometen más a hacer cambios o estrategias de comunicación con su familia, establecer límites, ¿no? O sea, con su familia, en el trabajo, con las personas con las que conviven. Entonces yo vería un poco esos dos perfiles. Okay. Dentro de la sesión, esto que tú mencionabas, cómo lograr que se aterrice de un momento, vamos a decir, de mucha explosión o mucha intensidad a nivel emocional y poder disminuir eso. Yo algo que he aprendido es que
la emoción hay que darle su espacio y hay que respetarla. Entonces, entender eso te ayuda como a transitar el proceso álgido, ¿no? O sea, sí va a haber un momento en donde a lo mejor haya mucha tensión, mucho dolor, tal vez la gente llore, ¿no? A lo mejor, dependiendo de la intensidad, a veces lloran y se hiperventilan y hay como este proceso de crisis, pero siempre eso baja solo. Entonces, puede ser una herramienta muy simple y no, o sea, es simple, pero ejecutarla no es simple. Hay que ser pacientes con la emoción de las personas. Y si tú le das esa paciencia y la dejas que fluya en su comportamiento normal, esa emoción va a encontrar su punto de regulación. Y cuando encuentra ese punto de regulación, ya no tienes que hacer nada, o sea, digamos, nada extraordinario, más que ser amable y validar que esa persona esté teniendo esa reacción. También validar no es fácil, ¿eh? Puedes caer muy fácilmente en una validación inadecuada o en una validación que no se sienta honesta, o no hacerla de manera correcta y lastimar más a la persona, ¿no? Entonces también es una palabra que se dice sencillo, pero no es fácil hacerlo. Pero bueno, cuando vas aprendiendo estas estrategias, decirle a la persona que su emoción es válida, ¿no? Que esa reacción que tiene es un proceso que se ha venido construyendo y que ella puede sentirse así, que está bien y que es un espacio en el que puede hacerlo. Entonces, a partir de ahí creo que es un mensaje también grupal y las mismas personas dentro del grupo van teniendo sus reacciones. Esa es la otra, ¿no? O sea, tú como terapeuta de pronto puedes querer tener un papel muy protagónico dentro del grupo, pero también tenemos que entender que no necesariamente siempre debe ser así, ¿no? Entonces, las mismas compañeras del grupo van a brindar también sus propios procesos de validación. Entonces, ellas responden y dicen cosas como no estás sola, estamos contigo, te entendemos o yo te entiendo. Y entonces se construye también un ambiente como más amable. Y usualmente, después de que sucede esto, ya puedes tú pasar a intervenir y empezar a como a mejorar el ambiente, vamos a decirlo así. Mejorar en términos de la emoción, ¿no? De que ya no sea una emoción tan pesada, tan negativa, y puedes empezar a trabajar a veces, ¿no? Ese es el momento en donde decimos, bueno, esto es muy complicado, se vive así, muchas lo han experimentado de esta forma, de esta otra, etcétera, etcétera, tienen sus maneras cada quien particulares y el punto es que dejemos que esto suceda, pero también que a partir de aquí construyamos, ¿no? Y ahí es en donde empezamos a hacer ese puente, creo yo, entre tener la experiencia compleja, difícil, dolorosa y después sobre eso construir, que es algo también muy interesante, ¿no? Como hacer esa transición de que algo es doloroso y solo es doloroso a pensar que puede ser doloroso y también puede ser como un cimiento para poder construir otras cosas. Okay. Y creo que ese es como el punto general de la sesión, lo más interesante. Ok, muchísimas gracias, Natalia. Igual para ir finalizando, el episodio del día de hoy también poder acotar pues muchas cosas que mencionas. Pues creo que esta siempre va a ser la parte más complicada de trabajar con grupos, al menos desde lo que tú me mencionas y también hablando un poco desde la experiencia que he podido tener, que es justo tanto el regularte a ti mismo con una serie de personas también involucradas donde ya no es una relación uno a uno, sino que justamente juega toda esta parte del fenómeno de hay más personas involucradas, ¿no? Y pues no puedes nada más como concentrarte en la relación directa con una persona, sino que pues es una relación que se va formando entre todos y cada persona tiene un lugar y juega un papel dentro de este grupo, ¿no? Entonces, claro. El aprender a regularte a ti, el aprender el cómo tanto la persona se regula y se acompaña, como mencionas, ¿no? Dentro de este grupo, y cómo ya no solamente tú puedes tener estos procesos de validación con ellas, sino que también las participantes que están ahí también van a jugar ese papel de acompañamiento y de validación,
creo que es lo más valioso que se puede tener dentro de un grupo. Por supuesto que las técnicas son importantes también, pero pues ahorita tú me dirás si sí o si no. La mayoría de las que mencionaste pues justamente se adaptan de las técnicas Ujú. que ya se conocen de las terapias individuales. Nos mencionabas esta parte de algunas estrategias de aceptación y compromiso, algunas partes de establecimiento de límites, la validación, que son cosas que ya se observan en las terapias individuales. Sin embargo, es realmente el poder no reinventar o tratar de establecer nuevas técnicas para los procesos grupales, sino justamente el aprovechar todos estos fenómenos que se presentan, todas estas oportunidades que hay de acompañamiento de las poblaciones específicas con las que se van a trabajar, pues finalmente para poder enriquecerlas y que no sea igual o incluso peor que lo que se podría estar dando en una sesión individual, ¿no? Ujú. Sí, efectivamente. Casi ya, digamos que ahora sí, en la parte técnica, todas las estrategias que se trabajan, pues se han ido adaptando de los procesos, de las estrategias individuales a la terapia grupal. En realidad, pues no tiene mucha ciencia, ¿no? Volvería un poco a este tema de es muy importante conocer la parte teórica, ¿no? Te tienes que formar como terapeuta, pues obviamente en cuáles son las estrategias que funcionan, ¿no? Que están validadas, que sabemos que van a tener un impacto positivo en la persona, y conocer esas estrategias y para qué sirven las estrategias es la base de cómo lo vas a implementar dependiendo de qué es lo que esté sucediendo en tu proceso, ¿no? Porque también tenemos que llegar a ese punto, entender que las intervenciones, sea cual sea individual o grupal, aunque tú tengas una programación, a veces se salen, ¿no? De ese proceso porque la gente está viviendo cosas que no van de acorde con tu plan, y eso siempre pasa. Entonces, es muy importante que estés preparado en términos técnicos de para qué funciona cada una de las estrategias y que adaptes tu sesión a lo que está sucediendo en ese momento y no al revés, ¿no? O sea, no que trates de acomodar a tus pacientes para que se adapten a lo que tú tienes pensado para la sesión. Entonces, obviamente digo, dependiendo de si estás haciendo investigación o no, etcétera, pues hay cosas que cambian. Si estás haciendo investigación, tienes que seguir tu protocolo y muchas veces eso es un problema dentro de las intervenciones psicológicas. Pero bueno, en términos generales, ya en la práctica clínica, pues buscas obviamente dar solución a lo que se está presentando en ese día, a pesar de que tú tengas planeada otra cosa. Entonces, ese es el punto, como las estrategias grupales, lo que cambia, vamos a decirlo así, es la forma en la que se implementan, ¿no? Si tú tienes, no sé, por decir algo, vas a hacer un análisis funcional, pues en lugar de hacer un análisis funcional individual, tienes que ayudar a que se colectivice y a lo mejor se trabaja con un ejemplo o cada quien va a trabajar el suyo propio, y entonces tienes que considerar todo el tiempo que vas a tomar para poder aterrizar en los ejemplos y las pautas y escucharles, y de ahí poder aterrizar en una solución más o menos general, ¿no? Entonces, ese es el punto. La planeación, creo yo, tiene que ver justo con entender que en las intervenciones grupales tienes que dar los espacios para que muchas personas colaboren, hablen, intervengan, y entonces se puede volver también más lento en términos de cómo se avanza con el trabajo, pero sí es diferente, ¿no? O sea, sí es diferente de que tú trabajes en una intervención individual y digas, vamos, evaluemos el análisis funcional y estas son las consecuencias, bla, 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 y así, y ahí se quede, a que tú lo abras en un grupo y entonces vayas observando las cosas en las que coinciden, ¿no? Como unas se van diciendo ciertas cosas y dicen, pero yo lo hago así, pero yo lo hago al revés, y entonces se vuelve un ambiente como más enriquecedor en términos de las opciones y las soluciones también que se brindan dentro de ese espacio. Ok, bueno, creo que no tendría más que decir. Creo que ha sido
pues muy clara esta parte, ¿no? O sea, finalmente es lo que ya mencionábamos desde el inicio, ¿no? También buscar este factor común entre las personas que están ahí. O sea, que ya no va a ser solamente desde el padecimiento en general, sino de las vivencias específicas que va a tener cada persona, ¿no? Entonces, ese es otro reto, por supuesto, el tener que acotar todas las vivencias, tratar de buscar algo en común para que el contenido que tú regreses pues sea significativo para todas las personas a las que les estás dando esa intervención. Claro. Ok, entonces, bueno, creo que sería todo de mi parte. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, Natalia. Creo que pues hemos abarcado muchas cosas, ¿no? O sea, es complicado, por supuesto, el hablar tanto de grupos como el hablar de una población en específico, en este poco tiempo, pero creo que ha sido claro, creo que hemos, pues, visto muchísimas cosas, y pues estoy seguro que también va a ser de mucha utilidad para las personas que lo estén escuchando. Entonces, pues, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti. Gracias Ok, a todos por gracias. escuchar.